fortaleza. Ahora, hermano Venancio, ¿para qué necesitamos la fortaleza? La necesitamos para el trabajo espiritual. ¿Cuál es ese trabajo espiritual? Hablar de Cristo, caminar con Cristo, viajar con Cristo. ¿Sí o no, hermano Venancio? Necesitamos las fuerzas de Dios para poder hablar. ¿Cuántas de las ocasiones usted ha experimentado? Y estoy seguro que así ha sido, hermano. Hay ocasiones que cuando nos topamos con alguna persona para hablar del Evangelio, o en ocasiones nos paramos atrás de un púlpito para predicar la palabra del Señor, nosotros anotamos nuestro bosquejito, ¿verdad? Y las notas relevantes y algunos pasajes bíblicos, pero de repente, hermanos, somos tomados por el Señor y el Señor empieza a ministrar a través de nuestra vida. Y decimos, Señor, gracias, esto no estaba anotado, pero gracias porque hasta para mi vida ha sido fortaleza. Necesitamos la fortaleza de Dios para poder predicar, para poder caminar. Cuando hablo caminar, hablo de nuestro diario vivir, hermano, de nuestro diario vivir, de viajar, hermanos, de llevar el Evangelio por diferentes lugares. Escuchábamos hace rato, Dios le permitió abrir campo en algunos lugares, en algunas zonas. ¿Y usted cree que hubiese podido con sus propias fuerzas nuestro hermano? ¿Usted qué dice? ¿Cuántos hermanos hay que cuando se trata de abrir campo, hermanos, y hay una familia de 3 miembros sola? No, aquí no se puede, aquí no va a haber ayuda, aquí no hay nada que podamos hacer. Ahí nos vemos, ¿verdad? Dios les bendiga, yo ya no regreso. No tengo que ir y caminar, ¿verdad? Me imagino que tuvo que caminar mi hermano Venancio muchas veces para llevar el Evangelio. Humanamente podríamos ir 1, 2, 10, 15 y 20 veces, pero mucho más veces, hermanos, podríamos humanamente decir, ya no está esto pesado, ya no hay que vean ellos, hay a ver cómo le hacen, y si quieren pues que vengan aquí a la iglesia. Y muy probable llegamos a pensarlo como seres humanos, hermano. Muy probablemente lo llegamos a pensar como seres humanos, pero es ahí donde viene la fortaleza de Dios. Es ahí a donde el Señor nos da nuevas fuerzas, fortalece sus pies, sus piernas, sus brazos, su cuerpo, ¿verdad? Y en ese momento de fortaleza decimos, no, Señor, pues así haya una sola alma, iré para hablarle de tu palabra, ¿verdad? Y mire, gracias a Dios, no solamente se quedó en un alma, hoy son ya misiones y algunas son iglesias donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Hace unos días estuve en Astaxinga, donde mataron a nuestro hermano, si estoy bien, Patricio, ¿verdad? Si estoy bien. Y por ahí me tomé hasta una foto con una hermana, ¿verdad? Muy ancianita ya, muy ancianita. Y ella me decía, hermano, en su dialecto, no sé si es náhuatl, no sé, ¿verdad? Me decía, y me estaban interpretando, me decía que le tocó esa persecución. Yo le calculo a la hermana como unos 103, 105 años, ya grande la hermana, muy grande. Y dice que le tocó, ella fue nativa de ahí, de Astaxinga, cuando llegó el hermano Patricio. Y dice que ella me decía de esta manera, dice, hermano, no crea que nomás vino y pasó eso, sino que ya muchas veces lo habían amenazado y querían matarlo y querían agarrarlo y querían encontrarlo en el camino. Yo me pongo a pensar, aunado a este mensaje, si fueran por nuestras propias fuerzas, yo creo que nuestro hermano Patricio pudo haber dicho, no, yo ya no vengo, o está muy lejos, yo mejor me voy. Pero hermano, Dios usó la vida de este hombre de Dios, ciertamente considerado hoy en día como mártir del Evangelio, ¿verdad? Pero donde se regó esa sangre, hermano, hubo un crecimiento y un fruto de una iglesia grande y fértil para la gloria de Dios, hermano, para la gloria de Dios. O sea que no es, hermano, por nuestras propias fuerzas. Hace algunos años atrás, hermanos,
cuando Dios nos concedía empezar en nuestro ministerio, recuerdo que nos llevaban a predicar allá por Guajuapan, Tacache de Mina, La Pradera, todos esos lugares, la sierra. Y en algunas ocasiones pues intentaban también, hermanos, hacer cosas que no, la gente inconversa. Estuvimos también en Putla Guerrero predicando el Evangelio de Jesucristo, ahí nos iban a linchar. Y cuando vimos al pueblo con palos y machetes, hermanos, sí se sintió miedo, no voy a decir, ay, aquí, ¿verdad? Se sintió miedo, ay, el cuerpo se estremeció, dije, Señor, ya hasta aquí llegamos, hasta aquí. Cuando se acercaron las autoridades para mediar, hermanos, que nos fuéramos mejor, hermanos, cuando nos acercamos, lo digo para la gloria de Dios, vino una fuerza en mi cuerpo. Empecé a sentir como cuando se empieza a dormir el brazo, esos toquecitos, esos calambritos chiquititos en todo el cuerpo. Y cuando menos me vi, empecé a decir, mire, señor autoridad, no nos vamos a ir. El Señor nos envió aquí para predicar el Evangelio y nos vamos a ir hasta terminar. Gloria a Dios. La autoridad dijo, bueno, si ustedes no se van, ya sobre ustedes va esto, ¿verdad? Nosotros tratamos de mediar. Vieron nuestra firmeza, no solamente la mía, sino de los siervos de Dios que también se pararon firmes, respaldados por Dios. Y el presidente de esa comunidad dijo, bueno, yo ni digo nada, porque probablemente muy pronto estaré hasta con ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos haciendo la campaña, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo se empezó a esparcir y se fue. Dígame si eso es fuerzas humanas. No. Si el Señor no hubiese intervenido, seguramente yo le hubiese dicho a las autoridades, sí, señores, gracias por intervenir, ahorita agarramos nuestras maletas y vámonos. Aleluya. Pero ahí es a donde vemos la fortaleza de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Como esta experiencia creo yo que usted tiene mucho de qué hablar, lo digo usted. Amén. Mucho de qué hablar. Entonces podemos decir que usted está en esta hora dándole gracias a Dios por ese motivo, porque el Señor le ha dado la fortaleza para hablar el Evangelio, para caminar con el Señor y para andar predicando el Evangelio a cualquier parte o comunidad con esa fortaleza divina. Alabado sea el nombre del Señor. Esa fortaleza la necesitamos, escuché también, hermano, para soportar las ofensas de la gente sin Dios. ¿Sí o no? Amén. Cuando, permítame, vuelvo a tomar parte de mi experiencia. Cuando yo empecé, pues, todavía siendo un adolescente, a la edad de 15 años, a mí sí me llegaba a afectar todavía lo que la gente decía de mí. Cuando la gente, hermanos, me veía ya con mi Biblia, me decía, mira, ahí va el aleluya. Ay, sí, ahora sí ya muy cristianito, ¿verdad? Si él hacía esto y el otro. Ay, Dios mío, sí, se viene uno, dicen por ahí, moralmente se viene uno para abajo. Y llegaba el momento, hermano, en que, pues, nos decían algo, nos insultaban por causa del Evangelio. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué está pasando, verdad? Una ocasión le dije al Señor, Señor, así va a ser toda mi vida. Que cuando la gente murmure de nosotros, tus siervos, hermanos, nos vamos a intimidar, nos vamos a sentir mal, vamos a pensar en desertar del camino tuyo. Y le oré a Dios, y le clamé a Dios, hermanos. Vino la fortaleza de Dios. Gloria a Dios. Hoy me dicen, ahí va el aleluya. Le digo, no, te equivocas. Es el aleluyota, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ya no nos afecta. Y no es por nosotros mismos, hermano Venancio, es la fortaleza de Dios. Cuando la gente nos insulta, cuando la gente nos hace cosas, hermanos, que no, hermanos, el Señor nos fortalece y nos ayuda a salir adelante. Y vemos el respaldo de Dios. Amén. Gloria a Dios. En una de las misiones que estábamos atendiendo, nos convidaron unos tamales deliciosos, sabrosos. Y estaban hasta así de grueso, Dios. Y llevábamos un hambre tremenda. Yo dije, ahora sí ya, vamos a comer. Una familia por ahí nos dijo, unos vecinos, Señor, fíjese que
mi papá les preparó unos tamalitos para que coman en el camino y pues no se vayan sin el estómago vacío. Le dije al hermano que colaboraba con nosotros, le dije, hermano, ya Dios permitió que estos hombres se les ablandara el cuerpo, porque eran muy duros. Ya Dios permitió. Hermano, de una manera nos dieron los tamalitos, ya nos fuimos, íbamos a la altura de Grajales, ahí un bochito modelo 72, nos concedió un bochito modelo 72. Y ahí veníamos a la altura de las vías de Grajales, hermanos, cuando venía yo hablando con el colaborador y la lengua se me empezó a dormir. No, sí, hermano, pues mire, grave. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué le pasa a mi lengua? Y de repente al colaborador también se le empieza a dormir la lengua. Ya cuando llegamos a la otra misión, nos pusimos a orar, Dios nos dio la victoria, volvimos a nuestra normalidad. Le dijimos por ahí a una hermana, a esa hermana Dios la había rescatado de la hechicería, de la brujería. Y cuando le digo, hermana, por ahí tire esto. No, hermano, ¿cómo van a tirar la bendición de Dios? La comida que Dios da, esa no se tira, no se desperdicia. Y mientras ella decía eso, pues ya lo estaba abriendo para comérselo. Cuando los abrió, se sorprendió y dijo, hermano, ¿quién les quería hacer maldad? Yo no quiero recordar mi pasado, pero cuando a alguien les queríamos hacer maldad, poníamos esto en el agua, en los alimentos. Fíjese, hermano Venancio, ¿cuántos gente inconversa, gente sin Cristo, cuántos han deseado su mal? ¿Y por qué no decirle su misma muerte? ¿Cuántos han deseado? ¿Cuántos han anhelado? ¿Cuántos hermanos han invocado a Satanás para que a usted le vaya mal? Pero el ángel de Jehová ha acampado alrededor de usted. Y no solamente para protegerlo, sino también para defenderlo. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque frente al mal que la gente desea, hermanos, como siervos del Señor, el Señor ha sido fiel a su promesa. Lo ha fortalecido en su vida física para soportar las acechanzas de la gente inconversa y también las acechanzas del diablo, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo no dar gracias a Dios? La fortaleza de Dios la necesitamos para soportar la crisis dentro de la iglesia. A veces con razón, la fortaleza del Señor la necesitamos para soportar, hermanos, las críticas dentro de la iglesia. Y perdónenme, hermanitos, ¿verdad? Pero permítanme expresarme de esta manera. Hay ocasiones, hermanos, que la iglesia lo señala, lo juzga. En algunas veces con razón. Y en algunas otras sin ninguna razón. Y esto es duro. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos señalan o nos critican allá afuera, sabemos que es obra del diablo y allá. Pero cuando nos señalan los de casa, decimos, Señor, pues lo espero de allá afuera. Lo espero de los hechiceros, lo espero de los fornicarios, lo espero de allá, de todos ellos, pero de los que decimos ser hermanos. A veces sí uno se siente, hermanos siervos del Señor, creo que me están entendiendo a la perfección. A veces nos sentimos o ha llegado el momento del desánimo. A veces ha llegado el momento del desánimo. Cuando vemos que la iglesia no avanza. Vamos a hacer esto, ¿yo por qué? Algunos han perdido el temor de Dios y ya no le dicen el pastor, ya le dicen que lo haga Venancio, ¿verdad? Que lo haga Venancio. Qué tremendo, ¿verdad? Creo que esto no sucede aquí en esta iglesia. Por eso me siento con libertad de predicar esto, hermanos. Todos podemos tener errores, menos el hermano Venancio. Porque donde él cometa un pequeño error, ¿ya ven? Miren, vean. Somos seres humanos, yo expresaba al comienzo de la predicación. Y como seres humanos, frente a estos señalamientos, no
ocasiones hay desánimo, hermanos. En ocasiones hay desánimo. Ahora que Dios nos concede estar en la iglesia, hermanos, llegan siervos del Señor y en ocasiones todos así agachados, hermanos. Hermano, mande a otro. ¿Cómo? ¿Qué pasó, hermano? No, dice que agarramos la palabra de Dios. Mira, hermano, lo que dice San Pablo, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, ¿verdad? Hermano, espérese, aguante, resista. Ya Cristo viene. Esto va a ser recompensado si somos fieles y perseveramos. Y ahí estamos dando palabra de Dios. Pero si nos ha tocado ver siervos de Dios que vienen con los hombros caídos y con la cabeza agachada. La iglesia de Jesucristo, leía nuestro hermano Marciano, ¿verdad? Debes amar, debes saber amar a su pastor y tenerlo en suma estima. Esa es la iglesia. Retomo las palabras de mi consiervo, hermanos. En ocasiones dentro de la iglesia no todos son iglesia. Y cuando no todos son iglesia, hermanos, entonces dentro de los que no son iglesia, o dicen que están con nosotros, pero no son de nosotros, hermanos, empiezan los señalamientos, empiezan a juzgar, empiezan a criticar. Cualquier detallito, ahí está, véanlo, y miren lo que hizo, y miren esto, y miren su hijo, y miren su hija, y miren aquellos, como si él agarrara y mandara a sus hijos y les dijera que lo hicieran. Una ocasión dijo un pastor, hermano, nunca señale a su pastor, porque cuando usted lo señala así, usted lo está señalando con un dedo, pero con tres usted se está señalando. ¿Ustedes no creen que mi hermano Venancio necesita de sus oraciones? Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que mi hermano Venancio es perfecto? ¿Que no tiene errores, que no tiene fallas? ¿Usted cree que la familia que Dios le ha concedido a nuestro hermano Venancio, hermano, debe ser íntegra y sin ningún error, ninguna falla? También son seres humanos y necesitan de sus oraciones. ¿Cuán difícil se vuelve la tarea? ¿Cuán difícil? Y esto no lo entienden muchos hermanos. Todo respeto, porque bendigo a la iglesia, a la Madre de Cristo. ¿Cuán difícil, hermanos, se vuelve cuando el pastor tiene que lidiar con algunos hermanos en la iglesia y con su propia familia? Y en ocasiones por eso viene también el desánimo. Pero damos gracias a Dios porque ya hace más de 50 años que a través de luchas y pruebas en la vida, en el ministerio de mi hermano Venancio, Dios le ha fortalecido, Dios le ha ayudado, Dios ha sido con usted, mi hermano. No lo dude, no lo dude. Dios ha sido con usted. Y esto, hermano, debe ser motivo por el cual levantarnos y las pocas o muchas fuerzas que le queden, rendírselas a Cristo diciéndole: aquí está, Señor, mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos las fuerzas para soportar la escasez económica. Las necesitamos. Hablando de la humanidad del pastor, de la vida humana del pastor, hermanos, también hay necesidad. Si yo le preguntara a mi hermano Venancio: a ver, hermano Venancio, ¿cuántas veces usted tuvo que sufrir hambre? Ni lo diga, Dios lo sabe y lo va a recompensar en gloria. Solo es una pregunta que se queda en el aire. ¿Cuántas veces ha sufrido hambre? ¿Cuántas veces ha ido a visitar los hogares y ni un vaso de agua?
Y regresa el hermano con la boca seca y por si fuera poco, con una muina que por ahí hizo en el camino. Hay pastores que han desertado del camino de Dios por esta razón. Porque no le han pedido la fortaleza al Altísimo. ¿Y a qué voy, hermanos? Hay pastores que dicen, si la iglesia es una iglesia que me puede solventar, sustentar, envíenme. Pero si la iglesia es una iglesia donde no hay economía, hermano, sigo esperando una iglesia donde me pueda sustentar. ¿Qué es lo que usted pide? Bueno, pues yo nada más pido que diezmen bien, ofrenden bien, tenga casa pastoral y un carrito para moverme. No, pues si así fuera, yo creo que todos seríamos pastores, ¿verdad? Pero en la vida, en el ministerio, hermano, usted lo sabe perfectamente, solamente un recordatorio. Se sufre económicamente. Se sufre. Hermano Venancio, ¿no ha tenido usted deseos como ser humano de una casita confortable, bonita? De un carrito que no lo ande tirando ahí en la calle, hermano, en el monte. Y en ocasiones, si no estamos fortalecidos por el Señor y tomados en la mano de esto se vale el diablo, Mira, mejor métete a trabajar, deja eso, te vas a morir de hambre. Mira cómo otros disfrutan y ve la situación en la que estás tú y tu familia. Señor, reprenda esa obra del diablo, ¿verdad? Porque si para la iglesia su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos, para nosotros nuestro galardón no está aquí en la tierra, está en los cielos también. Déjeme decirle, hermano Venancio, que frente a esos desánimos, por en ocasiones pasar escasez económica, usted ha podido ver la mano de Dios, la fortaleza de Dios. Y usted puede decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Y por último, otra razón más por la cual usted da gracias a Dios, porque Dios le ha dado el triunfo hasta el día de hoy. Amén, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor a este pasaje de las Sagradas Escrituras, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, y vamos a darle lectura al versículo 14. Cuando lo tenga, den gloria a Dios. Hermano Venancio, ¿será cierto esto que dice aquí? Escuche. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en medio de nosotros. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén, gloria a Dios. Quiero subrayar las siguientes frases. Mas a Dios, gracias. El cual nos lleva de vez en cuando, ¿verdad, hermano Venancio? Siempre en triunfo. Siempre en triunfo. Hay ocasiones que el enemigo lanza sus dardos, nos hiere, ¿verdad? Ocasiones caemos, desfallecemos. Aquellos